República Dominicana. La bienvenida a Puntos y Enfoques en este programa especial con este día feriado que tenemos, el día de Nuestra Señora de la Altagracia, que convoca a muchas reflexiones y que también es precedido por acontecimientos tan trascendental como la asunción o el cambio de mando en los Estados Unidos, además de otros acontecimientos importantes que debemos conocer en este programa de hoy. El saludo para nuestros coanfitriones, estelares comentaristas, sociólogo, director del periódico La Información, Emmanuel Castillo Sánchez. Buenas tardes, Emmanuel. Buenas tardes, Carlos. También es un día feriado también de luto porque murió un personaje de Santiago de mucha proyección. Sí, también tenemos que varios muertos del COVID-19. Tenemos que reseñar lo de los últimos días y de las últimas horas. El caso de el señor Juan Bautista Sánchez Peralta, conocido como Juanchi o como Juventud, que era su palabra favorita para saludar. Juventud, Juventud, quien falleciera víctima del COVID-19, y también del economista, colega de Radamés García González, a quien vamos a saludar, nativo de Navarrete y comentarista de televisión, de programas, Frank de los Santos, que también falleció. Con estas notas necrológicas vamos a introducir y dar las buenas tardes a nuestro coanfitrión, comentarista de lujo, economista, catedrático universitario, analista de temas políticos, y hoy tenemos muchos que analizar, Radamés García González. Buenas tardes, Radamés. Buenas tardes, Carlos y Manuel, amigos y amigas televidentes. Aquí estamos hoy. En este día especial. En punto y programa especial hoy, hay que decirlo. Entonces, las celebraciones altagracianas que han estado también afectadas por el tema de la pandemia y de las restricciones, porque no habrá las multitudinarias participaciones de feligreses al Santuario Nacional Mariano de Nuestra Señora de la Altagracia en Higüey. Pero tenemos que comentar, y yo les propongo, Radamés, y sé que será de tu interés, salud para el señor Castillo. Gracias. Tenemos a nuestro siguiente coanfitrión que también vamos a introducir a este programa especial de hoy, que es Alejandro Esteban Contreras, el académico, el periodista, el director de la Escuela de Comunicación de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. Saludos, Alejandro. Saludos, Carlos, saludos al maestro Emmanuel, a toda nuestra teleaudiencia. Como siempre, un gusto, un placer interactuar con cada uno de ustedes aquí en Puntos y Enfoques, modo virtual. Bien, entonces yo estaba introduciendo, y para que Alejandro inmediatamente quede al día, que propongo el tema del momento, además de los obituarios que ya comentamos, es el cambio de mando en Estados Unidos. Es un tema que tiene múltiples aristas. Así es que creo que debemos agotar en varias fases dentro de este programa especial en este día. De manera que me gustaría que Radamés nos dé el primer enfoque global de cómo analiza lo que está ocurriendo en Estados Unidos y esas amplísimas expectativas que tiene el mundo y la comunidad dominicana, tanto allá en Estados Unidos como aquí en el país, así como nuestra sociedad política, llamémosle así, por la fuerte dependencia que tenemos en los aspectos económicos, políticos, culturales y sociales con Estados Unidos. Así es que, Radamés, está aprovechar para saludarlo a Radamés. Saludos, maestro. No le había dado su talento joven, con esa gorra, te ve muy bien. No, es que eso es la moda, es que nosotros tenemos que ponernos la moda. Yo debí poner mi gorra de aguilucho. No, es que, eso es para disimular la visita al barbero.
Y eso que no es liceísta la gorra. Es neutral, una gorra neutral, señor Estrella. Radamés, tu turno. Carlos, yo he estado, como tú puedes imaginar, siguiendo con mucha atención las elecciones en Estados Unidos. Y por supuesto, escuché el discurso de hoy, o de ayer, el discurso de estos días. El discurso de estos días de Joe Biden, el presidente ya que tomó posesión en Estados Unidos. Ese discurso, yo lo considero un canto a la democracia, ¿no? Si lo pudieron escuchar, y un canto a la unidad de Estados Unidos, ¿verdad? Después de estos acontecimientos que hubo, esta irrupción en el Capitolio en Estados Unidos, hace 1 año y medio, ustedes recordarán que yo hace mucho tiempo venía diciendo que Joe Biden posiblemente iba a ser el candidato del Partido Demócrata. Y lo decía. Sí, tú lo decías antes de. Sí, hace ya más de 1 año que yo decía eso, 1 año y medio, y que iba a ser el candidato del Partido Demócrata. Lo decía porque él representaba, digamos, el centro de la política norteamericana. Es muy difícil que una persona de izquierda como Bernie Sanders, que también era un líder importante del Partido Demócrata, pudiese unificar al Partido Demócrata en ese país. Joe Biden representaba, digamos, el centro político. No es, digamos, un hombre con un gran carisma, ¿verdad? Pero sí es un hombre con una gran experiencia de Estado, ¿no? Y yo pienso que es una buena noticia para la humanidad la victoria de Joe Biden, porque él representa ese extremismo que estaba representando Donald Trump. Él vuelve ese país un poco hacia el centro, y entonces, bueno, yo pienso que logró unificar al Partido Demócrata, y logró más de 80 millones de votos, ¿verdad? Porque hablamos de que Donald Trump obtuvo 74, pero Joe Biden obtuvo más de 80 millones de votos, casi 82 millones de votos. Es decir, que ningún presidente había obtenido tantos votos en Estados Unidos. Yo escuché con atención su discurso, me llamó la atención su intervención. Él decía que la historia de Estados Unidos es una historia de lucha constante entre la idea de que todos somos iguales y la idea y el racismo, el miedo, la demonización que ha dividido a ese país durante más de 2 siglos. Es decir, llama la atención este toque de su discurso. También dijo que Estados Unidos va a comenzar de nuevo, que dijo también, habló su discurso, fue un discurso muy tolerante. Él dijo que hay el derecho a disentir, a ponerse en los zapatos del otro. Hay que señalar que es el segundo presidente católico en Estados Unidos. Después de John F. Kennedy. Después de John Fitzgerald Kennedy. O sea, católico incluso, militante, hay que decir militante, ¿verdad? Porque uno no sabe si algún... Exactamente. Entonces, él dice que hay que lidiar con el virus, para él esa es su prioridad, y vamos a reparar las alianzas. Envió un mensaje al mundo de que se puede contar con el liderazgo de Estados Unidos. Yo espero que su intervención, su gestión se pase de esta política unilateral al multilateralismo. Los problemas de la humanidad son tan serios que solo a través del consenso y los acuerdos multilaterales podrán ser enfrentados, sobre todo cuando estamos viviendo, como hemos dicho aquí, una crisis de civilización en el mundo.
Entonces, es una buena noticia que tengamos a Joe Biden. Claro, él no podrá hacer todo lo que quiere hacer porque de alguna manera los líderes obedecen a las circunstancias en las que operan y son zarandeadas por los intereses políticos y económicos, sociales, de todo tipo que se mueven en torno a él. Pero yo creo que es una buena noticia. Ya se han anunciado algunas medidas como retornar al Acuerdo de París del cambio climático. También se ha hablado de retornar al acuerdo nuclear con Irán. Ellos plantean que hay que hacer algunos cambios, pero retornar. Es decir, hay una serie de anuncios que son muy prometedores en cuanto, claro, hay aspectos que se van a mantener, esos conflictos con Rusia, con China, es decir, la misma circunstancia, la misma lucha de poder llevan inevitablemente a esos conflictos, ¿verdad? Pero ojalá que la disposición sea a los acuerdos multilaterales, que eso iría en beneficio de la humanidad. ¿Podríamos hablar entonces de que habría un cambio en la política exterior estadounidense? Manuel, ¿cómo tú lo enfocas? ¿Crees que tenemos una perspectiva de que realmente habrá un cambio? Bueno, evidentemente que habrá un cambio en la política exterior y en la política en general que va a asumir Estados Unidos a partir de este cambio de mando. Porque hay que tener en cuenta que Trump representó un cierto proceso de regresionismo en contra de la globalización. Y la globalización, a su vez, es un proceso que ha sido impulsada por el capitalismo global, encabezado por los grandes intereses y corporaciones norteamericanas. Ese hecho de que Trump volteara esa estrategia de globalización y recogiera a Estados Unidos hacia un desarrollo hacia lo interno para favorecer la traída de capitales, el retorno de capitales y de empresas que se habían situado fuera de Estados Unidos con la globalización, para así crear también mejores condiciones y oportunidades de trabajo y de salarios para los trabajadores norteamericanos, fue una estrategia que en el breve discurso de Trump enamoró a muchos americanos, de ahí esa gran votación. Pero el hecho de que la política de Trump hizo enfrentar intereses multinacionales que estaban anclados en la globalización y favorecer intereses también norteamericanos en una política de regresionismo en contra de la globalización, y generó también una orientación ideológica nacionalista y proteccionista, que son todos ejes contrarios a la dirección que llevaba Estados Unidos en el proceso de la globalización. De ahí, en ese encerramiento, Trump favoreció la ruptura de Estados Unidos con la misma Europa, una especie de conflictividad con Europa, que ha sido el aliado tradicional de Estados Unidos. También con políticas globales como la relativa al medio ambiente y el problema del clima. Cambio climático. De modo que eso fue la causa de esa crispación que hubo entre los sectores pro-Trump y los sectores pro-demócratas, o de los intereses que favorecen a la globalización por parte de Estados Unidos. De modo que hay, en el caso americano, un acercamiento a un problema de conflicto de intereses, de conflicto de clases. La clase que antes unificaban el Partido Republicano y el Partido Demócrata, uno más liberal, este último, y el primero más conservador, pero unificaban la clase gobernante americana. Pero con la posición de Trump, esa
clase se bifurcó también en dos posiciones. Lo de Wall Street en contra de Trump y los intereses ligados a Trump en contra de la globalización. Y esa es la causa original de esa conflictividad y de todo esto que ha vivido Estados Unidos, que para muchos ha alarmado porque nunca se había visto un golpe de Estado hecho en el propio Washington, en el Capitolio, como fue el intento de asalto que hicieron los simpatizantes de Trump días antes al cambio de gobierno. De modo que eso es un conflicto que va para más largo. Trump no ha desaparecido porque esos intereses están coexistiendo de forma conflictiva en Estados Unidos. ¿Será Trump el que encarnará ese liderazgo o será otro del Partido Republicano o de otra facción? Pero ese conflicto está planteado en el seno de Estados Unidos. Excelente el planteamiento que nos hace Manuel Castillo. Vamos a ir a la pausa y quedamos pendientes de escuchar los pareceres de Alejandro Esteban después de la pausa en esta entrega especial de Puntos y Enfoques. Aquí ejercemos periodismo con responsabilidad. Donald Trump estará fuera de la política de Estados Unidos. Claro, estoy de acuerdo contigo, Emmanuel. Nos quedamos en el aire. Puede caer hasta preso. Puede caer Nos hasta quedamos preso. en el aire.